Hola, me llamo Max Monteisaera y hoy os voy a hablar de la evolución del concepto de orco desde la antigüedad hasta su uso en la cultura popular contemporánea, empezando por la raíz de la palabra, que podemos tratar su origen al dios romano Orcus, dios del inframundo, que tomaba su mismo nombre y castigaba a los que rompían una promesa. Después, en el siglo X, el poema anónimo Beowulf hablaría de una raza de descendientes de Caín que se enfrentarían a Dios con el nombre de Orneos. Thanon und Tudas on Wokon, Ertenus, and Ulva and Orknes, Ulcha Gigantas, Thar with God a Wunnon, Langa Thraga, Hemthas Land for Yell. En la traducción al inglés publicada por John R. Clark Hall en 1914, define este término como un espíritus maligno y hace referencia a la etimología de la expresión que combina Orcus con Neon, que tendría a significar cadáver, convirtiendo a los Orneas en cadáveres del infierno o del inframundo. La palabra no tiene más registrados, como mínimo que sean conocidos, hasta el 1937, año en que J.R.R. Tolkien escribe la novela El Hobbit. El Hobbit dará forma a lo que hoy en día conocemos como orco, aunque en el momento los llame goblins. Se inspira en la novela de finales del siglo XIX, La princesa y el goblin, y en la cultura germánica que tenía a estas criaturas integradas en su folclore, aunque distintas dependiendo de la historia que se cuente y de quién la cuente. En la novela hay una espada que se llama Orkis, asesina de orcos. Según el propio Tolkien, goblin es la traducción al inglés del término de la Tierra Media, orco. Y esto lo explica en una carta escrita en el 1954. Simplemente toma la sonoridad de la palabra orc, que según él vendría a significar demonio, pero podemos ver que no son nada distintas de un goblin. Son de baja estatura y gran inteligencia, como mínimo antes de las novelas del Señor de los Anillos, en las cuales decide redoblar los aspectos monstruosos de estas criaturas y hacerlos menos inteligentes. Los orcos de Tolkien no tienen cultura propia y son una deformación de lo que él cree que es una persona ideal. En otra carta, escrita en el año 58 con respecto de una adaptación de sus novelas que no llegó a publicarse, el autor explica que los orcos se parecen a estereotipos de mongoles. Tienen narices achatadas, bocas grandes y ojos rasgados. Tolkien efectivamente era un racista. Esto recuerda al fenómeno del terror amarillo que hubo antes de la Primera Guerra Mundial, centrando el odio hacia las personas chinas y mongolas, y da pie a la hipótesis de que para él los orcos representaban lo indeseable, como él mismo explica, diciendo que los poderes del mal no pueden crear vida, solo deformarla. Después de este intento de adaptación, veremos dos adaptaciones de la misma trilogía publicadas a lo largo de la historia, que serán la película de animación del año 78, en la que hay orcos que cantan y son de color gris. There's a whip, there's a way, where there's a whip, there's a way, where there's a whip, there's a way, left, right, left, where there's a whip, there's a way, left, right. A crack on the back said we're gonna fight, we're gonna march all day and night and more, for we are the slaves of the Dark Lord's. Y las películas de Peter Jackson, publicadas a principios de los años 2000, que llegarán a ser bastante famosas y definir cómo se piensa la imagen de orco durante bastante tiempo. Pero antes, demos otro salto al pasado, a la primera edición de Dragones y Mazmorras. En esta edición aparecen los orcos y ya hace referencia a su color verde, pero son muy distintos de lo que podríamos pensar. En este caso, no son únicamente verdes, sino que sus pieles varían de tonos verdosos, enfermizos, dorados, y contrastarían de forma horrible con sus narices porcinas rosadas. Es curioso, en la ilustración del manual de monstruos tienen cabeza de cerdo. Los orcos animaloides, durante esa época, tuvieron algunos de tira, y otros juegos de rol, como Warhammer Fantasy Roleplay, tiene ilustraciones parecidas, de orcos con rasgos animales, como bien podrían ser orejas, hocicos o dientes puntiagudos. Y también podemos ver
el primer antecesor de lo que sería la imagen moderna de orco, los orcos negros, con narices de menor tamaño, grandes mandíbulas y menos parecido con animales de la tierra. También se diferencia de forma definitiva entre orcos y goblins. A lo largo de los años, los orcos irán ganando tamaño y fuerza y perdiendo inteligencia ante el imaginario popular. Esto, por un lado, es debido a que en estos juegos de rol empezó a abrirse la posibilidad a jugar razas semi-humanas, pudiendo jugar como híbridos entre orcos y humanos y orcos y ogros. El híbrido entre orco y ogro tuvo que desaparecer porque era demasiado fuerte. Eso hizo que, para llenar ese hueco y para que no quedara claro, el híbrido entre humano y orco ganara fuerza. Los propios orcos también se convirtieron en criaturas más poderosos a medida que los juegos de miniaturas de Warhammer 40.000 permiten jugar como orcos y sale el juego Warcraft orcos y humanos, que incluía una nueva campaña centrada en los orcos. Blackhand has assigned you to an outpost in the swamps of sorrow. Your task is simple enough that even the war chief feels that you are capable of it. Your command, Master. What? What? Stop poking me! Your command, Master. Burglars. 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 Esto fue muy popular y tuvieron que cambiar a la larga su idea de orco, convirtiéndolos en criaturas menos malévolas, unidimensionales y más empatizables. Me parece interesante cómo a partir de aquí se empieza a hacer los orcos cada vez más atractivos, se llena su vacío cultural con una cultura pseudo-chamánica centrada en el honor, la fuerza y el combate. Pasan de ser criaturas sucias y crueles a ser salvajes dignificados y recuerdan, al menos vagamente, a las poblaciones indígenas americanas. Esto podría ser un reflejo del peso que toma América como motor cultural, sobre todo en estas décadas de finales de los 70, 80 y 90. Una cosa que me parece curiosa es que en algunos foros se recalca como los orcos de la adaptación de Peter Jackson, que escapan un poco de esta idea y vuelven a la idea de corrupción de Tolkien. Sus orcos no son verdes, son distintos entre ellos, son crueles y carecen de objetivos individuales, son una extensión de su maestro. Se habla de que estos orcos son todos hombres. La diferencia es notable con adaptaciones como la de World of Warcraft al cine o la aparición de videojuegos como el propio WoW, en el cual los jugadores pueden elegir jugar como orcos del género que quieran. Muchos de los orcos del Señor de los Anillos están interpretados por actrices bajo el maquillaje. La teoría que me gusta creer a mí es que, en vez de creer que todos los orcos que aparecen en la trilogía de películas son hombres, y una paridad de género mayor que la que creemos, ya que muchos presentan rasgos andróginos, pero al no haber una expresión de género, esto es difícil de registrar. Los orcos serían criaturas tan crueles y con tan poco interés por nada que no fuera la muerte, que ni siquiera habrían desarrollado expresiones claras de esta. Sé que esta teoría hace aguas sus lados, porque al final es innegable que en el resto de facciones son los hombres los que tienen un rol principal en la violencia. Esta teoría no pretende dignificar de ninguna forma unas ideas incorrectas y machistas sobre la expresión de género, la violencia y sobre la fantasía. Creo que faltan referentes femeninos en los mundos de fantasía tan dominados por la testosterona hasta el día de hoy. Sin embargo, me parece una forma de explorar nuevas realidades en formas de construir identidades, explorando cómo especies no humanas podrían pensar y ver el mundo. Siguiendo la ramificación de los orcos, llegamos a orcos como los del videojuego Skyrim. En este videojuego tienen un pasado trágico. Antes eran elfos, pero fueron traicionados y sufrieron una maldición que les dio el aspecto monstruoso del que gozan en el juego. Serían ciudadanos productivos
el imperio en el que el juego tiene lugar y habrían aportado tanto a la sociedad como tantas otras especies que no sufrirían la misma discriminación. Aquí ya podemos encontrar una imagen mucho más dramática y implicada de los orcos, que los convierte en personajes deseables. Son personas humildes de piel, que trabajan por lo que tienen, que lo han tenido muy difícil, y eso los ha endurecido. Una cosa que me parece increíble de que gocemos de todos estos referentes a la vez en el día de hoy es la libertad que nos da como posibles creadores para elegir en qué inspirarnos y cómo crear nuestros propios orcos. De ser personificaciones del mal y la corrupción, a ser hombres bestia, a ser personas verdes con aspecto monstruoso y corazón mucho más noble. Creo que cualquier punto intermedio es válido y que incluso se puede llevar todos los conceptos más allá. Se puede llevar como corrupción de la vida, no fueran una especie concreta, pero fueran un término paraguas que se utilizará para todo aquello que no es deseable y es o peligroso o monstruoso, o incluso para una especie de criaturas mucho más aberrantes que desafían toda definición de vida y de lo natural. Los orcos animal se pueden llevar más allá y hacer que combinen rasgos sensibles, mamíferos y de ave, de forma parecida a los demonios románicos. O también se puede creer y pensar en criaturas humanoides con cabeza animal, criaturas animales con cabeza humana. Esto puede ser una imagen bastante inquietante y monstruosa con el que asustar a lectores y jugadores. Y esto es todo. Espero que os haya gustado mucho este vídeo, que lo hayáis disfrutado mucho, que os haya abierto puertas a explorar nuevas imágenes de lo extraño y lo fantástico. Those beaky boys, they sure know how to fight. And I think to myself, what a wonderful world! O sea, me parece un pasote por vuestra parte. Y entonces solo puedo pensar que sois unos hijos de puta.